Temperaturas de 2 grados sobre cero, pero bueno, por suerte apareció el cielo se ve azul hoy, alguna tenue nubosidad en Mar del Plata. Está en línea María Castiglione Cotter, directora del CIT Asesores Económicos. María, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás, José Luis? Bien, bien, acá un poquito mejor, hemos tenido demasiados días grises ya, así que esto por lo menos ayuda en el contexto general. Y queriendo básicamente preguntarte cómo ves el 2027, cuando el gobierno está haciendo un enorme esfuerzo para sacar compromisos importantes, derivándolos para 2028, con 50.000 millones de dólares de reservas, que creo que era lo que el Fondo Monetario le pedía para fin de año, ya bastante anticipado. Y entiendo que con el waiver de China y el de Estados Unidos funcionando a pleno, ¿no? Sí, efectivamente, vos te referís a algo muy importante que es, o muy sensible en un país como Argentina, que es cómo se trata de blindar o generar condiciones para que en un año electoral sea menos volátil y menos complejo en un país en donde todos pensamos en dólares, la mayoría ahorra en dólares, Ujú, de hecho ahora sin cepo, todos los meses hay 2.000 millones de dólares de compra por parte de ciudadanos argentinos, ¿no? Que ujú, todavía, producto de tantos años de alta inflación y de distintas confiscaciones al ahorro, busca eh, sus sobrantes en buena medida dejarlos en dólares, ¿no? Entonces, ujú. la estabilidad o que haya menos volatilidad del tipo de cambio es un factor que determinante, te diría, en el clima y en el tránsito del año, ¿no? Así que creo que todo lo que vos mencionaste, ¿no? Vamos al origen. Sí. El Banco Central, cuando uno ve la foto y después la película, ¿no? Cómo estaba constituido a fines del 2023, un nivel de reservas que llamamos brutas, esas que vos dijiste que hoy están en 50.000, estaban en 23.000 millones, pero se había incrementado, o sea, se debía a aquellos que importaron y se les había autorizado a poder importar. Recordemos que había un Ujú, montón de ujú. barreras, empezando por las IRAs, pero también pedir autorización al Banco Central, etcétera, etcétera, para pagar importaciones, y esa deuda se había incrementado en 35.000 millones de dólares, de gente que había logrado importar y que cuando llegaba el momento del pago, que era bastante diferido, nunca logró tener los dólares. Y en cambio, en el activo el Banco Central estaba lleno de papelitos que se llamaban letras intransferibles, que se habían acumulado más de 90.000 millones de dólares, que era la contracara de reservas o dólares que se le habían ido sacando Mm. al Banco Central para cancelar deuda. Eso se llamó desendeudamiento, pero en realidad lo que fue un vaciamiento del Banco Central, ¿no? Sí. O sea, se canceló deuda de bonistas, deuda en el exterior, pero a costa de dejar el Banco Central sin reservas, y por otro lado, un Banco Central lleno de pesos que se usaban o que era la contracara también de otra deuda que iba incrementando el Tesoro Nacional, que tenía un déficit muy grande a lo largo del tiempo, y toda esa deuda, ese déficit lo empezó digamos, a suplir con emisión monetaria, o sea, endeudándose contra el Banco Central, esos pesos que la gente no quería. Es un Banco Central tan débil, lleno de pesos y debiendo dólares, obviamente es una señal clarísima de por qué la gente no quería quedarse en pesos, ¿no? Por Ujú. eso estaba el cepo, la brecha, etcétera. Para normalizar eso y ser como cualquiera de nuestros vecinos, es decir, tener un banco central el cual no tenga restricciones para la entrada y la salida de divisas, que cuide el valor de la moneda, tiene que ordenar primero todo eso, y es algo, digamos, que lleva tiempo. Lo primero es el equilibrio fiscal, y por eso voy a tu pregunta. ¿Por qué el equilibrio fiscal es muy importante? Porque eso implica que el gobierno gasta y se hace cargo del gasto, de pagar los gastos con lo que recauda, no, los gastos de funcionamiento, las jubilaciones y también los intereses de la deuda. O sea que el desafío que tiene es renovar el capital que vence nada más. Mm. Eh, y esto es clave para que el Banco Central pueda empezar a ordenar su balance, es decir, sacarse, no tener que emitir más pesos, no tener que prestarle dólares y quedarse sin reservas, pero obviamente hay que ordenar esa historia, ese pasivo. A lo largo de todo este tiempo se fue ordenando con distintas medidas. En las elecciones del año pasado el Banco Central todavía no estaba saneado a lo largo, porque es un proceso que lleva tiempo, a menos que Ujú. vos quieras no pagar o no hacerse cargo, digamos, de la deuda, o otra vez sacarle plata al que se quedó en pesos, cosa que no ocurrió. Así que, ¿por qué viene todo este cuento? Porque
fortalecer el balance del Banco Central, como vos decías, en los activos, tener 50.000 millones de dólares de reservas brutas, pero además que lo que se llaman swaps se renueven, significa que no tienen que pagar o necesitar esos dólares para cancelar ese acuerdo de intercambio de monedas, que es un swap, con China, con Estados Unidos, a la vez ir fortaleciéndolo con la compra de reservas para tener justamente más activos, más divisas, más dólares cantantes y sonantes, y por otro lado no emitir pesos. Por eso es importantísimo el equilibrio fiscal, y además se fueron sacando, ¿no?, todos esos pesos que pagaban interés, que se iban acumulando. Eso también se fue resolviendo a lo largo del tiempo. Es decir, el Tesoro Nacional se hizo cargo de que eso era una deuda que le había generado al Banco Central el propio déficit fiscal, así que esto es una pata importante. La otra para el año que viene es que justamente ese gobierno nacional que tiene vencimientos en dólares tenga resuelto o bastante clarificado cómo va a ser, porque esa es otra de las dudas, ¿no? Si el Tesoro, el gobierno nacional no consigue cómo financiar cuando vence un bono, cuando vence una deuda el año que viene en dólares, que le va a ir a sacar los dólares al Banco Central, no. Entonces, bueno, también el Ministerio de Economía presentó el programa financiero, es decir, cómo va a ir haciendo para afrontar todos los vencimientos de manera de reducir lo que se llama incertidumbre, ¿no? Porque los mercados, aquellos que compran y venden bonos, compran y venden dólares y se dedican a eso, anticipan lo que va a pasar, y obviamente todo lo que se puede hacer antes ayuda a reducir esa incertidumbre que al final del día a los argentinos nos impacta, como te contaba recién y como lo vivimos hace pocos meses, en incertidumbre, en angustia, nos paralizamos, el que tiene un sobrante terminó comprando dólares, dejó de consumir, dejó de pensar o proyectos, frenó la actividad económica porque estaba esperando, ¿no? Cayó su demanda de pesos, se quiso quedar en dólares, y todo eso obviamente tiene un efecto en el día a día de los argentinos también, ¿no? Claro, que sí, todavía te diría que hay un rebote, un efecto de todo eso que pasó, que cuando uno quiere demandar menos pesos, por más que el Banco Central no emita, tenés un problema ahí, y eso hace que los precios de la economía, aunque de a poco, porque que hay una política fiscal, digamos, bastante, como te decía, de equilibrio fiscal, termina ocurriendo que la baja de precios se frenó, ¿no? Sí, claro, claro. Ahora, la cifra es impactante. Hay argentinos con capacidad de ahorro del orden de 2.000 millones de dólares mensuales. Por supuesto, trata de distribuido entre miles de personas o lo que fuere, ¿no? A mí siempre estas cosas me generan interrogantes sobre cuál es la realidad económica de los argentinos, ¿no? Mucho más que cuando vemos la cantidad de argentinos que fueron pagando precios estrafalarios a ver la final del Mundial en Estados Unidos. Es mucha plata Bueno, en nuestro país. Eso por un lado, y por otro lado, también hay otra cuestión. Obviamente que en líneas generales, si uno mira la foto, la Argentina, el argentino promedio no está bien, pero esto tiene que ver también con la película, es decir, es la consecuencia de años de una economía que no crece. Pensemos que desde 2011, que no es casualidad que ahí a fines de 2011 se puso el cepo cambiario, ¿sí? Se modificó después la Carta Orgánica del Banco Central, se empezó a hacer todo esto que te contaba recién, para evitar corregir tarifas se pusieron cada vez más restricciones en los precios de la economía, ley de góndolas, ¿no? Prohibiciones de exportar carne, prohibiciones frenos para exportar trigo, obviamente una brecha cambiaria cada vez más grande, sobre todo el gobierno de Alberto Fernández, pero también en los 4 años últimos del último mandato de Cristina Kirchner había una brecha del 50%. Esto fue generando menos incentivo a exportar, más incentivo a traer a dólar oficial productos. Hoy se habla mucho de la importación, en aquel momento también ocurría, y de hecho la industria siempre es deficitaria en la historia, cuando uno mira los capítulos de comercio exterior, sobre todo algunos rubros de la industria, pero entre comillas una protección al mercado interno con la brecha cambiaria, que es una distorsión que al final del día la pagamos todos los argentinos con inflación, con estancamiento de la economía dejó de crecer. A lo largo de ese tiempo la población creció, por eso lo que producimos, porque el PBI es el valor agregado en medio en volumen, la riqueza que generamos a lo largo del tiempo por habitante fue cayendo casi 12% en volumen, y si miramos por la cantidad de gente que, según la encuesta permanente Hogares trabaja, la productividad cayó casi 20%, cuando en el mundo crece la productividad. Eso es la contracara de que los salarios se fueron reduciendo, que el poder de compra de los jubilados se fue reduciendo,
porque no se puede repartir lo que no se genera. Entonces, recuperar el nivel de ingreso para que los argentinos nos sintamos mejor, para que haya un nivel de pobreza mucho más bajo, que la clase media esté mucho mejor, requiere un proceso, no hay otra que crecer en forma sostenida a lo largo del tiempo. Y los resultados se van viendo de a poco. Lo que pasa es que en esta transición, como vos tuviste que corregir algunos precios, las tarifas que estaban congeladas, lo que hoy se llama comúnmente ingreso disponible, que en realidad es un término que está de moda, pero no es técnicamente eso, pero bueno, es el ingreso de la gente, pero le restamos la luz, el gas, el transporte público, la prepaga del colegio, si uno paga el colegio, etcétera. Todo ese gasto que llega a principio de mes que uno tiene que pagar, lo que llamamos ingreso disponible. Obviamente, si los precios de muchos de estos productos aumentaron más rápido que el promedio de la inflación, te afectó lo que llamamos ingreso disponible, es decir, lo que te queda para otras cosas. Y eso también es lo que generó la sensación de que hay una caída muy fuerte de ingresos. La única manera de mejorar esa situación de ingreso disponible, primero es que ahora esos precios ya están aumentando bastante más parecido a la inflación general, salvo en el área metropolitana, sobre todo el tema de los colectivos. En algunos meses la luz o el gas, pero no es que todos los meses está ocurriendo. Es que la inflación siga bajando, que los salarios de a poquito le vayan ganando o vuelvan a ganar la inflación, y sobre todo que la economía tenga un proceso de crecimiento sostenido, ¿no? Siga creciendo. Lamentablemente no hay magia para resolver eso, ¿no? Entonces, en ese conjunto, hay gente que sigue teniendo alta capacidad de ahorro, hay otra que tiene capacidad de ahorro pero menos que antes, entonces la sensación que tiene es estoy peor que antes. Hay un sector de la clase media que está más complicado para mantener lo que era su consumo, y hay otros en la clase más baja, los datos incluso que estábamos analizando, que acaban de salir consumo y la dinámica, tal vez son los que están, entre comillas, menos afectados porque son los que todavía tienen más subsidios a los servicios, son los que han tenido una mejora en la asignación universal por hijo, la canasta alimentaria, que el poder de compra de esos ingresos aumentó y no tienen que ir a trabajar a contraprestación de esos planes trabajar que habían, ahora tienen que reconvertir en oficios y trabajar, pero digo, no tenían que ir digamos, a una cooperativa, supuesta cooperativa a trabajar y tienen ese tiempo disponible. Ahora, como vos decís, es una heterogeneidad muy grande en la situación de la gente, pero sigue habiendo obviamente una porción de la población que puede ahorrar, bastante, digamos, no es menor esa cantidad, y no es solo que compra 2.000 millones de dólares por mes, obviamente hay otras herramientas en donde canalizan sus ahorros, pero sí es un indicador. Que en la época que había, digamos, brecha y cepo, tal vez la veías en otro lado, o en la brecha cambiaria, o también la veías en que la gente pasaba sus pesos, su sobrante en acumular algunos alimentos no perecederos, o directamente en gastárselo en algo porque sabía que la inflación iba a seguir aumentando y se le diluía lo que compraba en las manos, o aprovechar algún plan que aparecía oficial de ahora 2, etcétera, para comprar algo en cuotas fijas, digamos, cuya cuota se iba a ir diluyendo con la inflación, cosa que ahora, si uno se endeuda o toma un crédito en cuotas fijas, esa cuota, digamos, no es que se diluye, porque la inflación obviamente sigue siendo alta para los estándares internacionales, pero es mucho más baja que lo que era en el pasado. No, sin duda, eso está así y es lo que está ocurriendo realmente, ¿no? Te cierro con esto. ¿Cómo ves la tendencia justamente del tema inflacionario? Bueno, nosotros creemos, y creo que hay un consenso en esto entre los economistas, que la inflación va a seguir bajando después del pico de marzo. Abril, mayo y junio ya están los datos oficiales de que la inflación bajó bastante significativamente, ¿no? Que tuvo en 1,9 en junio. En CIT nosotros relevamos la inflación para el Gran Buenos Aires y nos dio 1,9 también para el mes de julio. Se conocieron algunos otros indicadores que estaban en torno a eso. La estimación de los privados está entre 1,8 y 2,1, así que creo que está en esa línea, y es algo positivo porque julio en general es un mes estacionalmente de más inflación por las vacaciones de invierno. Los rubros ligados al turismo aumentan en la segunda parte del mes, y creemos que la inflación de agosto va a ser más baja, así que un poco ese es el panorama, que es, como te decía, la condición necesaria para empezar a mejorar el poder de compra, o sea, el poder adquisitivo de los salarios, y obviamente ayuda en las expectativas, sin duda, de que el esfuerzo, digamos, efectivamente, de equilibrio fiscal y todo lo que está ocurriendo
va por buen camino, ¿no? Cosa que muchos, y lo hablo de colegas tuyos incluso que preguntaban, habían empezado a dudar cuando veían meses de inflación a la alza, ¿no? Diciendo, bueno, al final del día, no, la inflación no va a bajar, no, bajó transitoriamente, no, la respuesta nuestra era siempre no, es algo al revés, la suba es transitoria, pero en la medida que se están haciendo las cuestiones de fondo para bajar la inflación va a retomar el sendero a la baja. Bueno, es importante verlo, ¿no? Y consolidar eso. Creo que afectó mucho las expectativas de los consumidores el hecho de que la inflación se acelerara. Obviamente por realidad, por bolsillo y también por una cuestión de expectativas, ¿no? Sí. Creo que es fundamental. Pero mucho de eso es retroalimentado mediáticamente. Vos no podés pararte frente a tu audiencia y hablar de tus padeceres personales y transformarlos en una extensión de lo que le pasa a la sociedad. Yo eso lo veo demasiado, sinceramente. Pero bueno, qué sé yo. También es una elección. Sí, coincido, pero bueno, me parece que ese clima que se va generando, que es lógico, porque obviamente resolver tantos años de decadencia no es gratis, pero yo siempre pregunto, la contrapartida o la alternativa, con cómo llevaba la economía, la dinámica económica, explosiva en inflación, por esa deuda de importadores que se había acumulado y ya teníamos faltantes de insumos básicos, de alimentos importados básicos como bananas, por ejemplo, es una anécdota, ¿no? Pero precios totalmente descontrolados, la actividad estaba colapsando, el Banco Central obviamente absolutamente quebrado y el déficit fiscal galopante. Resolver eso, frenar toda esa dinámica, digamos, cualquier otra opción que se hubiera tomado, ninguna hubiera sido indolora y probablemente muchas nos hubieran llevado a un colapso o una hiperinflación. Por lo tanto, se habla mucho, se hace demasiado hincapié en el esfuerzo, como si la situación previa hubiera sido indolora, o como si las alternativas a resolver eso hubieran sido fáciles o mejores. Y la realidad es que es difícil siempre porque es contrafáctico, por supuesto, pero no había otro camino, lamentablemente, porque es la herencia de muchos años de distorsiones acumuladas, ¿no? Sin duda. Y yo te diría, lo vuelvo a ver desde otro lugar. Argentina está en un momento geopolítico del mundo, donde tiene enormes oportunidades que las tiene que poder aprovechar, pero para poder aprovecharlas hay que generar confianza. Lamentablemente las declaraciones de muchos kirchneristas como Rossi, que salió a decir rompería el Banco Central, cuestionan por qué el Banco Central no puede salir a prestarle al Tesoro pesos como si no lo hubiéramos hecho durante tantos años y visto el desastre que genera, cuando hoy, salvo en Venezuela, Cuba, pocos países, incluso países gobernados por ideologías digamos afines al kirchnerismo, no han echado mano al Banco Central, no han defolteado su deuda, han cumplido con los compromisos, no han intervenido o estatizado masivamente, y eso les ha permitido, más allá de otras cuestiones que dependerán de la posición ideológica de cada uno, le pueden gustar o no, tener una dinámica económica muy diferente, positiva, donde han logrado construir mercados de capitales en su propia moneda, donde han logrado sostener una economía con crecimiento. La norma en el mundo es crecimiento, no es recesión, como en Argentina es un año de crecimiento, un año de recesión. Entonces, obviamente hay que mirar eso. Nadie duda de que el Banco Central de Brasil tiene una enorme cantidad de reservas, cuida del valor del real, más allá de cuestiones puntuales que uno pueda discutir o disentir en un momento del tiempo, digamos. Como digo, el gobierno de Brasil, el Tesoro, incluso Lula la primera vez que ganó, que era la gran duda, no rompió con todas estas cuestiones, dejó que creciera el desarrollo de lo que es la producción agrícola sin retenciones, no le cobra impuestos a la exportación agrícola, se dejó crecer enormemente el desarrollo de lo que es la exportación energética y la producción energética, y en Argentina eso no pasó. Entonces, volver a ese pasado, ya vimos a dónde nos llevó, ¿no? Entonces, me parece que esas discusiones también generan problemas hoy, en el sentido de que hay sectores que no están en el RIGI, que no están en el RIMI, que de repente están esperando y no invierten lo suficiente como para poner al día sectores industriales que hoy están, obviamente no tienen esa brecha cambiaria y esa protección, que era una distorsión que pagábamos todos los consumidores, y que necesita modernizarse para poder competir en el mundo. Yo creo que muchos sectores están totalmente en condiciones de hacerlo, pero requieren obviamente invertir, ¿no? Y para eso tenés que tener horizonte. Y creo que, como te decía antes al principio de tu pregunta, el gobierno está intentando generar horizonte,
pero obviamente el horizonte, a medida que nos acercamos a las elecciones, requiere pensar que hay ciertas reglas de juego que los argentinos deberíamos tener un consenso de que no las queremos cambiar, ¿no? Sí, sin duda. Lo que ocurre es que es una dimensión de cambio enorme, enorme, pero yo intento por lo menos, ¿no? Hoy hay, por ejemplo, hay dos noticias que son tremendas. Una, que Aerolíneas Argentinas va a pagar ganancias, hecho inédito, de algo que se consideraba inarreglable. Y la segunda es que ha crecido, llegando al 8% de los consumidores de energía eléctrica en Argentina, la provista por el sistema nuclear argentino, que se está abriendo realmente a una oportunidad internacional única, ¿no? Esto que vos decías, se están abriendo tantas ventanas de oportunidad para Argentina, que a mí me llama mucho la atención que no se ponga más el acento en eso y se pierda tanto tiempo en anécdotas menores, ¿no? Totalmente, ¿no? Y también cuando uno ve noticias incluso de cierre de empresas que hay, también hay noticias de activación de empresas o de apertura que tampoco salen, digamos, es como que hay un sesgo a lo negativo que siempre además vende más, por supuesto. Pero vos planteaste algo importantísimo. Históricamente Argentina, y esto pasaba en América Latina, se lo llamaba las crisis recurrentes de balance de pagos. ¿Qué era eso? Que cuando vos te abrías al mundo, América Latina en general exportaba alimentos, importaba los bienes que eran probablemente se creía que iban a aumentar de precio en forma sostenida. Y tenías lo que se llama déficit comercial y necesitabas tener ingreso de capitales para que no el tipo de cambio no se moviera como un barrilete, no tuvieras saltos, no tuvieras crisis. Bueno, Argentina ahora tiene una oportunidad muy grande. Primero porque el precio de lo que son manufacturas ha ido cayendo sostenidamente en relación a otros y lo que está hoy siendo estratégico son los alimentos y la energía, justamente lo que Argentina produce más. Ni hablar todo lo que puede potenciarse con la IA, o sea, Argentina tiene el clima, la energía, los recursos humanos para desarrollarlo aquí. Entonces, hay una potencialidad de crecimiento exportador, que ya hoy es una realidad en el agro, que va a crecer además en el tiempo, claro, sobre todo si cuando se quiten todas las trabas. Además vamos a tener, ahora se va a duplicar la capacidad de producción de urea, o sea, vamos a generar por tener gas, insumos para el agro más baratos, sin restricciones, ya sin riesgos geopolíticos, la producción de lo que es vaca muerta y la energía que ya está generando mucho superávit comercial y creciente, pero además vamos a tener explosiva el crecimiento de la minería que recién está arrancando en Argentina y que en Chile es el principal producto de exportación. Esto te genera en los próximos años una perspectiva de crecimiento de flujo de exportaciones monumental, y además de inversiones de largo plazo, porque todos estos sectores son con inversión de largo plazo y mucho capital, que genera un marco de estabilidad, de crecimiento enorme, que hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces, hay que transitar la transición, que repita la misma palabra, que es siempre lo más difícil, de lograr destrabar y de cómo acomodar a todos aquellos que se habían adaptado a esas reglas de juego de los gobiernos, de distorsión, de cierre de la economía, ¿no? De solo mirar el mercado interno y no mirar ahora el Mercosur. Allá se firmó otro convenio, ¿no? Hay ahora con Ecuador en lo automotriz, ¿no? De bajar, teníamos que pagar, o sea, teníamos un arancel para exportar que nos imponía Ecuador cuando exportábamos autos del 28%, ahora bajó enormemente, digamos. Poder facilitar, digamos, acceso a mercados para, por ejemplo, pickups, donde Argentina es muy competitiva. Claro. Y así empezamos a mirar muchísimo, hay mucho por hacer, y la transición siempre es lo más difícil, sobre todo en un país que como no ha deshecho su moneda, no tiene acceso al crédito, tiene que, entre comillas, hacerlo con la nuestra, digamos, porque nadie nos quiere prestar, el riesgo país todavía es arriba de 400 puntos básicos, producto de tantos defaults que hemos hecho, ¿no? Y reestructuraciones. Entonces, y se ve como la deuda como malo, lo mismo que se habla con la deuda, el endeudamiento de las familias. No, la deuda es algo bueno, lo que es malo es endeudarse en malas condiciones, endeudarse a tasas muy altas, no poderlas pagar. Ahora, es clave que haya crédito para las pymes, para las familias, para las empresas grandes, a tasas accesibles, porque es la forma en la que el mundo crece. Sin duda. Es la forma en la que los ciudadanos acceden a comprarse un inmueble con crédito hipotecario en el mundo. ¿No? Con planes por sorteo, digamos. Sino acumulando todo y comprándolo con los dólares billete, digamos. El mundo no funciona así. Bueno, hay que recrear eso y lleva tiempo, ¿no? Obviamente. Y en esa transición siempre es desafiante, por supuesto, y están aquellos que tenían nichos en los que se beneficiaban con la anterior economía, la cual nadie se beneficiaba, en el promedio de los argentinos estábamos cada vez peor,
pero que obviamente querían mantener el statu quo. Hay muchísimo de eso, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, te cierro con esto, que me lo pasa Walter, que está acompañando esta conversación y ha hecho varios comentarios muy, muy criteriosos. Es un recorte de algo que data del 6 de noviembre de 2023. Bananeros de Bolivia exigen a Argentina el pago de una deuda de 12 millones de dólares. Ni las bananas podíamos pagar, digamos, para decirlo de una manera. Totalmente. Yo me acuerdo porque café y bananas, que consumimos mucho en mi casa, yo tengo 4 hijos, el café también había problemas Sí, claro. de deuda y no se podía traer café. Decimos que acá en Argentina hay muy poca producción de café, incluso Cabrales, que es Sí, marplatense, sí, sí. pero está empezando a producir acá en Argentina, pero mucho de lo que hace es elabora el café, Ujú. pero los granos se importan. Sí, Entonces había sí. un problema enorme de escasez de café que había volado el precio, ¿no? Sí, sin duda. Es una anécdota, pero que marca No, el marca, estado que marca. estábamos, Así es. ¿no? Bueno, te agradezco enormemente. Buen fin de semana. Gracias, ¿eh? Igualmente. Hasta luego. Bueno, esta era María Castiglione Cotter, economista.